Dios les bendiga abundantemente. Bueno, entramos unos minutitos antes. Tenemos a nuestro hermano Christopher aquí conmigo. Él es una mano amiga, una ayuda. Entonces, ustedes recuerdan de que estamos hablando ayer. Ayer entró la pastora Morena de San Pedro de Macorís. La pastora Morena es una hija. También entró mi hermana Oneida. Y hay otras personas a las que tengo que saludar, como la hermana Elena. Tendremos que hacer una listica porque el hijo mío Efraín también me dio algún comentario al estudio de ayer. Muy bien, pero tenemos que entrar, ¿verdad?, en el tema. Vamos a inmediatamente a comentar lo que estábamos hablando ayer. Ayer hablamos de basados en el texto de Apocalipsis, capítulo 1 y el versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel. En ese punto es que está, su ángel. Y nosotros vimos algunas citas donde en el Antiguo Testamento, cuando habla del ángel de Dios o el ángel de Jehová, realmente es una manifestación del mismo Dios. O sea, el ángel de Jehová es una manifestación del mismo Dios. Lo vimos en Jueces capítulo 6. Me gustaría que leyéramos el versículo 11 de Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6 verso 11. Vamos a ver algunas expresiones que hablan tanto del ángel de Jehová como hablar de Dios. ¿Cómo dice Cristo? La palabra de Dios se va a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo. Y mirándole Jehová. O sea que al que le llame el ángel de Jehová también le llama Jehová. O sea que estamos claros. En la porción que dimos también de Jueces capítulo 13, no la vamos a leer porque ya vamos a comenzar a entrar en la segunda parte del mismo tema. O sea, cuando nosotros decimos que en el Antiguo Testamento, cuando se habla del ángel de Jehová, se está hablando de Dios, no de un ángel. Vamos a ver que en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis específicamente, y este versículo que estamos trabajando, habla del ángel del Señor. Él envió su ángel. Entonces esa expresión más bien nos está diciendo a nosotros que es el mismo Señor Jesucristo, una manifestación del Señor Jesucristo. Y la mejor muestra de eso es que inmediatamente el que queda hablando con Juan en el capítulo 1 es el Señor Jesucristo. Porque si mandó su ángel y nosotros queremos creer que se trata de un ángel, no del mismo Señor Jesucristo, pues el que debía manifestársele en el mismo capítulo 1 debía ser un ángel. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 10 del capítulo 1 de Apocalipsis.
Correcto. Dice así. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, refulgentes sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su hoz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Está bien. Entonces vemos que primero Juan comienza diciendo que era semejante al Hijo del Hombre. Y después la descripción que hace se corresponde con nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso es el capítulo 1, que tenemos al Señor hablando, no un ángel. ¿Y qué pasa en el capítulo 2? ¿Quién comienza hablando? Vamos a ver el versículo primero. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Correcto, entonces la descripción del capítulo 1, entonces la vemos también en el capítulo 2 y 3. O sea, él comienza a dirigir la carta a las iglesias, pero a cada carta él dice algo que se dijo en el capítulo 1, algunas de las características correspondientes con el Señor. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo que dice el verso primero? Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice eso. Entonces, es ahí, el que está hablando ahí es el Señor Jesucristo. Y en el versículo 8, Christopher dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Correcto, entonces es el Señor Jesucristo el que sigue hablando. Vamos a ver el verso 12. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Correcto, otra característica del Señor. El versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Exacto, entonces eso pasa también en el capítulo 3. Todo lo que se le dice a las iglesias es el Señor quien lo está diciendo, ahí no hay ninguna duda. Entonces el Señor Jesucristo habla en el capítulo 1 y el Señor Jesucristo es el que habla en el capítulo 2 y el capítulo 3. Vamos a ver ahora lo que nos dice el capítulo 4, versículo 1. 4:1 dice lo siguiente. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Está hablando en el capítulo 4. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces preguntamos, ¿quién es este que habló ahí? Es fácil de identificarlo, porque dice la primera voz que habló conmigo, como de trompeta. Vamos a ver otra vez en el versículo 10 del capítulo 1. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces, el que estaba hablando en el capítulo 1 ya no tenemos duda de que es el Señor Jesucristo. Y en el capítulo 4 dice que es la misma voz que le habló desde el cielo. O sea, la misma voz le habla desde el cielo como de trompeta. O sea, es para que a nosotros no nos quede duda de que el que está hablando en el capítulo 4 es el Señor Jesucristo.
y está diciéndole a Juan que suba y que le va a mostrar. O sea, que en realidad seguimos viendo al Señor Jesucristo interactuando con Juan y no un ángel. La idea que siempre se ha dado es la de que es un ángel. Vamos a ver, hay personas que están entrando, ¿verdad? Sí, hay un varón, Miguel de los Santos Guzmán, da saludos, dice: Dios le bendiga, Pastor Segundo, salúdeme a la pastora. Ese muchacho es hijo mío. Que Dios lo bendiga. ¿Quién más? Bien, por ahora tenemos ya entró ahí Miguel de los Santos. Entonces, dijimos, ¿verdad?, que el Señor evidentemente habló en el capítulo 1, habló en el capítulo 2 y el 3, y ahora en el 4 es el Señor quien le está hablando a Juan. Pero esto sigue pasando. Vamos a ver el capítulo 5, entonces, nosotros vamos a encontrar, ahí no habla el Señor, ahí vamos a encontrar que otro es el que habla. En el capítulo 5. En el capítulo 5 vamos a comenzar a ver qué es lo que pasa en el capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Sí, entonces lo que vamos a observar aquí es que hay un ángel que hace un pregón, pero interactúan otros personajes, como el anciano que le dice, que habla con Juan. Entonces se habla acerca del protagonista del capítulo. ¿Quién protagoniza el capítulo? Lo protagoniza el Señor Jesucristo. Esto nos dice a nosotros que en Apocalipsis hay otros personajes que hablan y que interactúan, pero que el que ocupa el centro es nuestro Señor Jesucristo, ya sea hablando. Por ejemplo, en el capítulo 4, en el primer versículo, nos habla de una voz del cielo, porque no da el nombre. ¿Cómo es que dice? Vamos a leer de nuevo el versículo 1 del capítulo 4. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Una voz, ¿de dónde era que dice? Como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá. No, comienza a leer de nuevo. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Exacto. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. O sea, que él ve una puerta abierta en el cielo, y desde el cielo le habla una voz como de trompeta, que ya nosotros vimos que esa voz corresponde al Señor. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a ver el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, Léalo del 16, por favor. porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces aquí vemos que habla de trompeta de Dios, lo que quiere decir que el Señor, cuando habló con Juan en el capítulo 1, en el versículo 10, estaba hablando como con trompeta de Dios.
Vamos a ver. Aquí tenemos a Yuneilin Acosta. Dios le bendiga, pastor. Yuneili Acosta, saludos para Yuneili Acosta, que Dios te bendiga ahí. Entonces, el Señor habló con Juan con voz de trompeta, y el apóstol Pablo dice que trompeta de Dios. En ninguna parte atribuye la trompeta a otro que no sea Dios, ¿verdad? Con voz de arcángel dice, y con trompeta de Dios. Hemos de imaginarnos que la voz de un arcángel es una voz potente, ¿verdad? Una voz fuerte, pero también nos dice que habló con trompeta de Dios. Y vuelve y nos habla de la misma trompeta en el capítulo 4. No hay duda de que desde el cielo habló la voz de Cristo. Nosotros vamos a ir encontrando que el Señor Jesucristo habla desde el cielo con Juan. Juan nunca lo identifica como el Señor Jesucristo. Ni aquí en este capítulo, él dice, el Señor Jesucristo me habló desde el cielo. Sino él dice una voz como de trompeta. Y luego aparece la misma expresión, ya no como una voz de trompeta, sino una voz del cielo que hablaba y le decía lo que iba a hacer. Vamos a ver lo que nos dice el capítulo 10 de Apocalipsis. Vamos a leer un poquito desde el principio, ¿no? Porque aquí tenemos un caso que después vamos a tener que discutirlo más ampliamente cuando lleguemos a ese capítulo, pero hay que tocarlo brevemente. ¿Cómo dice? Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Ok, entonces dice que una voz del cielo. Cuando vemos que el apóstol nos habla en el capítulo 4 de una voz del cielo como de trompeta, ahora no nos dice que esa voz sea de un ángel, sino una voz del cielo que le da una orden de no hacer algo que él estaba pensando hacer. No lo hagan, no escriban, sella la voz de los truenos para que no se escriba. Y luego hace otra mención más abajo, vamos a ver. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Ok, entonces fíjate que siempre identifica las voces que hablan con él. Pues, allí en el capítulo 4 menciona a los ancianos. Luego vamos a ver a otros personajes que hablan. Cuando es un ángel, dice que es un ángel. Pero esta voz del cielo, nosotros tenemos necesariamente que pensar que es la voz del Señor Jesucristo la que está hablando con Juan. Vamos a ver otra persona. Sí, aquí tenemos a Guzmán Marcelina. Guzmán Marcelina. Dios le bendiga, pastor. Esa es la madre del hermano Miguel. Okay. Y es mi mamá también. Que el Señor la bendiga mucho. Amén. Entonces, eso estamos viendo. Cuando es otro el que habla, el apóstol lo identifica como el ángel, como un ángel que habla con voz fuerte, el ángel con el librito, pero allí habla de una voz que habla del cielo. Y tenemos necesariamente que pensar
que es el Señor Jesucristo el que le está hablando. Y eso pasa a lo largo de todo el Apocalipsis, que el Señor es el que está dirigiendo, manejando la situación, aunque hay otros que interactúan, pero como digo, el que está en el centro de la atención es nuestro Señor Jesucristo. Entonces volvemos al capítulo 1 y el versículo 1, donde habla de que con su ángel, lo que quiere decir que es, cuando habla de su ángel, está hablando de su persona, de una manifestación de sí mismo, igual que lo que pasa en el Antiguo Testamento con el ángel de Jehová, que el ángel de Jehová no es otra cosa que una manifestación del mismo Dios. El ángel de Jehová es el mismo Jehová que se está manifestando. Muy bien, entonces podemos darle continuidad a este tema, pensando en algo muy importante con relación a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes observaron que él dice allí en el capítulo 1, ¿verdad?, de la trompeta de Dios. Nosotros todavía tenemos que hablar mucho acerca de las trompetas. Las trompetas son muy importantes en el libro de Apocalipsis. Vamos a estar viendo en detalle. Fíjate que comenzamos el capítulo, en Apocalipsis con el capítulo 1, y ya en el versículo 10 nos habla de una trompeta. Ahora, en este caso, está hablando de una voz como de trompeta. Pero la voz de Dios no es solamente como de trompeta. Nosotros vamos a ver que también habla de la voz de Dios en otro tipo de manifestación, como de voces y truenos, voces fuertes, ¿verdad?, que se destacan a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 1, del versículo 6, vamos a ver lo que nos dice allí. Apocalipsis capítulo 6, Sí, 6:1. 6:1. Okay. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. En este caso, el Señor tiene el control, en este caso, porque el Señor es el que abre los sellos. O sea que tenemos aquí el Señor haciendo algo que nadie más podía hacer. Nosotros estábamos en el capítulo 5 y allí nadie podía abrir el libro, y dice que ni aún mirarlo. O sea que el asunto era serio con relación a la privación de esos sellos que representan el control absoluto de todo lo que va a pasar a lo largo del libro de Apocalipsis. La apertura de los sellos representa la apertura de todo lo que sucede en el libro de Apocalipsis. Pero aquí habla una voz que no es la del Señor. Dice que uno de los 4 seres vivientes, en este caso es el primero, que tiene rostro como de león. Este es el que habla. Oí la voz de uno de los 4 seres vivientes, dice uno de los 4, pero después sigue diciendo que el segundo ser viviente, el tercer ser viviente, el cuarto ser viviente, lo que nos dice a nosotros que el que pone de primero, aunque dice uno de los 4, realmente es el primero. Y es ahí el que habla un personaje diferente a nuestro Señor Jesucristo, pero sin quitarle el control al Señor, porque Él fue el que abrió el sello, o uno de los sellos. Pero no vamos a entrar en el asunto de los sellos, porque eso nos va a tocar hacerlo cuando lleguemos al capítulo 6. Ahora volvemos al texto del capítulo 1. Yo quiero decirles, hermanos, que nosotros tenemos aquí un folleto, el folleto número 1, el número 2, el número 3
el número 4 y el número 5. Ya estamos trabajando en el número 6. Cada folleto de estos va a tocar lo que nosotros hablemos a través de estos estudios. A través de este estudio en Facebook, pues nosotros podemos hablar un poquito más amplio, y nosotros estamos dedicando media hora a los temas, y si hay que continuar hablando al día siguiente sobre el mismo tema, pues vamos a seguirlo haciendo, porque no queremos dejar de decir las cosas que puedan interesarle a ustedes, que no quede ninguna duda. Sin embargo, ustedes pueden formular sus preguntas y nosotros vamos a estar respondiendo esas preguntas. O sea que si tenemos que dedicar un programa a una pregunta suya, lo vamos a dedicar, porque así como usted tiene esa pregunta, la tiene mucha gente. Entonces sería muy importante poder responder las inquietudes de ustedes, que no quede ninguna duda, ninguna laguna. Voy a decir algo, Cristo. Bien, entonces el texto, el versículo primero que estamos tratando, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo primero. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel. En esa parte es que nosotros estamos. Que cuando dice su ángel, se está refiriendo a una manifestación de sí mismo, que no es un ángel común y corriente, que no es ninguno de los mensajeros celestiales, que por el mismo Apocalipsis sabemos que el número de ellos son millones de millones. Ese es el número de ángeles que habitan en el cielo. Si usted puede sacar cuenta de lo que es millones de millones, entonces usted podrá saber cuántos ángeles hay en el cielo. Eso lo vamos a ver también más adelante. Algún comentario haremos cuando lleguemos a ese punto donde la palabra dice que los ángeles que hay en el cielo son millones de millones. La tercera parte que se fue con Satanás, pues fue una minoría que pecó rebelándose contra Dios, pero en el cielo hay ángeles para llenar muchos mundos como este. Ya nosotros tenemos lo que se llama explosión demográfica. ¿Ustedes saben lo que es la explosión demográfica? Es cuando ya tenemos una sobrepoblación en el planeta. O sea, ya incluso hay gente pensando que debían eliminar unos cuantos. Porque somos demasiados. Somos 7.000 millones. Entonces, millones de millones llenaría muchos mundos como este. Bien, entonces su ángel, espero que no quede ninguna duda. Me gustaría, a través de este medio que tenemos, si hay alguna persona que tiene alguna duda o algún comentario sobre lo que significa esa expresión que se usa en Apocalipsis capítulo 1, en verso primero, su ángel, ¿verdad? La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que dice allí. Y aquí tenemos a Miguel de los Santos Guzmán, que dice: pastor, ¿cómo se prepara un mensaje bíblico? Me gustaría que nos explique. Bueno, podemos tomarnos unos minutos para darle respuesta a Miguel. Lo primero es que cuando vamos a preparar un mensaje, nosotros tenemos que buscar la dirección de Dios. Amén. O sea, no podemos pensar en predicar sin buscar la dirección de Dios. Incluso debemos dedicar tiempo suficiente. Nosotros no podemos ponernos de rodillas y hacer una oración y ya me voy a predicar, sino que quien vaya a invitarnos a nosotros a predicar debe darnos tiempo, debe avisarnos con tiempo, para nosotros dedicar tiempo a la oración y pedirle a Dios el mensaje. He tenido ocasiones en las cuales me han invitado sin tiempo,
Yo recuerdo que en una ocasión a mí se me dijo, cosa de media hora antes, usted es que va a predicar. Y la verdad es que yo no tenía nada en mi mente. Mi mente se me puso en blanco. Y con una iglesia llena de gente, yo lo que atiné fue irme de rodillas y a pedirle al Señor que me diera el mensaje. Y la gran experiencia que tuve es que la voz de Dios habló conmigo. Allí de rodillas oí la voz del Señor y el Señor me habló de una persona, fue una iglesia que yo no la conocía, que la visitaba por primera vez. Y allí de rodillas pidiéndole el mensaje del Señor, la voz de Dios me dijo, me habló de alguien que era miembro de esa iglesia, que estaba en pecado. Y el Señor me dijo cuál era el pecado y que me parara y hablara de eso. Y yo obedecí. Yo no me paré como tan contento porque iba a tener que enrostrar a alguien su pecado delante de toda la iglesia. Pero tenía que obedecer al Señor. Entonces tuve esa gran experiencia. De modo que para predicar la palabra es necesario contar con la ayuda del Señor. Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros, después que tengamos el tema, tenemos que auxiliarnos de algún material que nos proporcione los textos relacionados con ese tema. Lógicamente, si yo soy un predicador, pues yo tengo que tener experiencia en el manejo de esos textos. Yo tengo que haber estudiado esos textos, analizado esos textos. Siempre se ha dicho que un texto sin su contexto es un pretexto. Lo que quiere decir que un texto debe tener el apoyo de otros textos que hablen del mismo tema. Tenemos que asegurarnos también de quién habla. Cuando leemos un texto, por ejemplo, si es el apóstol Pablo que está hablando, pues entonces también tenemos que investigar a quién él le está dirigiendo esas palabras. Tenemos que estudiar las circunstancias en las que se escribieron esas palabras. Eso nos ayuda a nosotros a entender el significado de lo que dice Pablo en base a la circunstancia en que el apóstol lo dijo. Hay una serie de elementos, el aspecto histórico del asunto, el ambiente que se vivía. Pudiéramos poner ejemplos, pero nos tomaríamos mucho tiempo. Pero lo principal es contar con los textos relacionados con ese tema. Hay un aspecto importante que es la ilustración. Tenemos que citar experiencias relacionadas con el tema que yo estoy diciendo. Por ejemplo, hoy en el culto nuestro hay una cosa que nosotros acostumbramos en nuestra iglesia, y es que yo no escojo un tema para predicar, sino que nosotros estamos constantemente orando para que el Señor nos permita ser usado por el Espíritu Santo. No le digo a todo el mundo que haga esto, pero nosotros lo hacemos así. Entonces, cuando se lee la porción del día, que otro se sintió inspirado, en este caso mi esposa leyó la porción bíblica en esta tarde, en el culto nuestro, y ella leyó en Gálatas, donde el apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo, y donde el apóstol Pablo habla de Cristo crucificado, ¿verdad? Que él fue crucificado por nosotros, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. O sea que entonces cuando ella leyó esta porción, yo me paré y utilicé esa porción como base, pero comencé con una ilustración. Comencé hablando sobre el joven que se estaba casando, y en medio de su boda llegaron dos soldados con una
notificación de que él debía presentarse al servicio obligatorio al día siguiente. O sea, estaba casándose en medio de su boda. Le llega esta notificación y él tiene que irse al otro día, pero su amigo se fue con él y le dijo, mira, vamos a hacer esto. Yo no he sido llamado a servicio obligatorio. Yo puedo sustituirte a ti. Vamos a proponérselo a los encargados. Y así lo hicieron. Y aceptaron, para no alargar la historia, aceptaron la sustitución. Y entonces el amigo murió en batalla. Esto le causó un shock al muchacho que fue sustituido, ¿no? A quien que lo sustituyó a él murió en batalla. Entonces él preparó una lápida y la puso en la tumba de su amigo que decía, él murió por mí. Entonces, de la misma manera que Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Asimismo, nosotros tenemos que entender que él murió por nosotros y ahora nosotros tenemos que vivir en lugar de Cristo. La vida de Cristo nos toca a nosotros vivirla porque él murió en lugar de nosotros. Él murió en lugar de nosotros, ahora nosotros vivimos en lugar de él. Sustituyámoslo a él en vida, porque no sustituyó a nosotros muertos. Entonces, por ahí va un ejemplo de lo que es hacer uso de una ilustración en el mensaje. Las ilustraciones son muy importantes. Spurgeon dijo que un mensaje sin ilustración es como una casa sin ventanas. Se necesita la ilustración. El Señor hacía uso de las parábolas, de modo que son muy importantes para que la gente pueda entender, que la idea es que el mensaje le llegue, que lo puedan comprender bien, y la ilustración sirve para eso. ¿Hay algún otro comentario? Ahora mismo. Bien, entonces nosotros vamos a seguir hablando, ya el tiempo se agotó, pero ahora vamos a hablar de Juan, o sea, no en este momento, sino mañana. Mañana vamos a hablar de Juan. El texto dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Vamos a hablar de Juan. ¿Qué dice allí? Miguel de los Santos Guzmán. Amén. Muchas gracias, pastor. Siempre, hijo. Siempre que podamos ayudar, aquí vamos a estar. Mi esposa, ella está manifestando a mi esposa. Y bueno, yo me pongo mono cuando mi esposa participa. Bien, entonces vamos a darlo hasta ahí porque ya el tiempo se agotó y si en algo tenemos que ser respetuosos en cuanto al tiempo. Mañana vamos a hablar de Juan, que es la última parte, ¿no? Por su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Nos queda hablar de Juan y nos queda hablar de esa parte. Quizá podamos abarcar a las dos partes mañana, pero si no, un día una y otro día la siguiente. Entonces, el hermano Christopher y un servidor le damos las gracias y nos despedimos de ustedes hasta mañana. Que Dios les bendiga